buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos siguen a través de la página de la Maestría en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur, a los que nos estén siguiendo en la transmisión. Les pedimos que nos apoyen con un like a la página y que estén al tanto del contenido que se transmite en ella. Bien, con la venia de todos los que nos acompañan en la inauguración del Diplomado en Derecho de Amparo, edición 2021, daremos inicio. Con gusto y afecto agradezco a la conexión de la doctora Natasha Caterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur y profesora del Núcleo Académico Básico del Programa de la Maestría en Derecho, incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctora Natasha, gracias por acompañarnos. De igual forma, saludo con afecto al maestro Ramón Isidro Ruiz Díaz, a quien le agradezco haya aceptado la invitación para disertar el tema La Fórmula Otero dentro de la inauguración del Diplomado en Derecho de Amparo. Maestro Isidro, muchas gracias por su apoyo. Siempre está en casa. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias. Gracias. Asimismo, agradezco a la maestra Mónica Yesenia Amado Cortés, quien estará apoyando en la coordinación del diplomado. Antes de continuar, saludo con afecto y le damos la más cordial de las bienvenidas a las alumnas y alumnos del Diplomado en Derecho de Amparo, quienes estoy seguro aprovecharán al máximo cada una de las actividades que desarrollen dentro del programa. De la misma forma, agradecemos a profesores y estudiantes del programa de la Maestría en Derecho, así como de la carrera de abogado que sigue en esta transmisión. A continuación, cederé el uso de la voz a la doctora Natasha Caterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos de este centro universitario, para que nos brinde un mensaje y haga el honor de inaugurar el inicio de las actividades del Diplomado en Derecho de Amparo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar el día de hoy en esta conferencia inaugural. El Centro Universitario de la Costa Sur, el Departamento de Estudios Jurídicos y la Maestría en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur les dan la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros egresados, alumnos, profesores y público en general que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. A nuestra conferencia inaugural del Diplomado en Derecho de Amparo, próximo a iniciarse, que lleva por título precisamente la cláusula Otero, a cargo de nuestro invitado, el maestro Ramón Isidro Ruiz Díaz, a quien le doy las gracias precisamente por estar el día de hoy con nosotros, por acompañarnos y pues precisamente por su colaboración y disposición para estar con nosotros en este evento de apertura de los trabajos del diplomado. Este diplomado se desarrollará en un total de 168 horas que se combinan con teoría y con práctica. Concluirá en el mes de julio y permitirá precisamente a los inscritos en este diplomado no solo reforzar o ampliar conocimientos en la materia de amparo, sino que también contribuye en la formación continua que los abogados de hoy en día requieren en un mundo globalizado. Agradezco a todos su presencia, su participación y daré por inaugurado, siendo las 6:05 de la tarde, el día 23 de febrero del año 2021, formalmente el diplomado en Derecho de Amparo y por ende la conferencia inaugural el día de hoy. Cedo el uso de la voz entonces a la maestra Mónica para que lea una breve semblanza del maestro Ruiz Díaz. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer la presentación, la reseña del currículo del maestro Ramón Isidro Ruiz Díaz. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco, abogado por el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, 1993-1997. Ha tomado diferentes diplomados, cursos, especialidades y maestría en la materia relacionada con Derecho de Amparo, así como en Derechos Humanos. Fue secretario durante más de 10 años en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Ha ocupado los niveles de la carrera judicial, desde oficial, antuario, secretario del Juzgado de Distrito
y actualmente es secretario del Tribunal Colegiado del Circuito en el Poder Judicial de la Federación. Inició como docente en el Centro Cucsur en el año 2001, donde impartió las materias de amparo y ha impartido clases en diversas universidades públicas y privadas. Actualmente es el profesor honorífico de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Natasha y a la maestra Mónica, a la doctora Natasha por las palabras que nos ha brindado de bienvenida y sobre todo la inauguración del evento, y a la maestra Mónica agradecemos la síntesis curricular del maestro Ramón Isidro. Sin más preámbulo, dejaríamos con ustedes al maestro Ramón Isidro para que tenga a bien compartir con nosotros la cláusula Otero. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar de nueva cuenta en casa, virtualmente, pero estoy en casa. Hace más de 20 años, ¿no? Que no regresaba a las aulas, al centro universitario. ¿Por qué la cláusula Otero? Bueno, yo creo que siempre debemos de empezar por donde se tiene que empezar. Siempre hay un inicio y hay un fin, un cese, ¿no? La cláusula Otero, bueno, pues aludiendo a las palabras de el maestro Vicente Roberto, digo maestro, bueno, doctor del Arenal Martínez, pues metafóricamente, si tuviéramos que dar un acta de nacimiento al juicio de amparo, pues sería precisamente el artículo 25 del Acta Constitutiva de Reformas del 18 de mayo de 1847, aportación precisamente del ilustre Mariano Otero. No voy a referirme al nombre, porque tiene un nombre muy larguísimo, ¿no? Pero sencillamente don Mariano Otero. El artículo 25, para todos los que estudiamos el amparo, pues es el inicio, es lo primero que debemos nosotros de reflexionar para poder entender precisamente esta institución que, pues, la experiencia me lo ha dicho en el Poder Judicial de la Federación, donde precisamente se maneja el amparo, la práctica precisamente en los tribunales de la Federación, es que efectivamente esta institución que aparece con un solo artículo de manera muy sencilla, se ha convertido ahora en una institución demasiado compleja. Y antes, cuando con un solo artículo quien se veía lesionado, agraviado en sus derechos, en su persona, pues invocando este solo artículo era suficiente. Y así tenemos el antecedente de la primera sentencia de amparo. ¿Sí? Precisamente en San Luis Potosí, en el año de 1849, por ahí en agosto, 2 años pasaditos, pues se da la primera sentencia. Ustedes ya saben, esta sentencia se da precisamente por el señor Manuel Verástegui, contra actos del gobernador constitucional de San Luis Potosí. El acto reclamado, la orden de destierro. El juez de distrito con un solo artículo, no el juez de distrito, corrijo, sino el suplente, el primer suplente del juzgado, Pedro Sámano, le basta únicamente el artículo 25 para otorgarle precisamente la protección constitucional y que no sea precisamente desterrado, sino hasta que se le lleve un juicio donde sea oído y vencido, conforme a la Constitución, que en ese momento ya fue restaurada con el acta constitutiva, que es técnicamente la primer constitución federalista de nuestro país, como la es
como es la de 1824, ¿no? Entonces, con un solo artículo, pues se logra lo que el ilustre jalisciense don Mariano Otero pretende. Y ahora con más de 200 artículos que tiene la actual ley de amparo, no quisiera decir la nueva ley de amparo, recuerdo mucho al, en paz descanse, doctor Ignacio Burgoa Orihuela, la crítica acerca de que esta no es una nueva ley de amparo, sino es una ley renovada, ¿sí? Entonces, esta ley renovada, que tiene su vigencia a partir precisamente del 3 de abril del 2013, pues, compuesta de tantos artículos, en ocasiones resulta insuficiente para que se pueda otorgar la protección a una persona cuando le son violados sus derechos fundamentales, ¿sí? Pero bueno, esa técnica de la que también habla el maestro Vicente, pues de alguna manera ha sido necesaria. Y bueno, no me voy a meter en esas cuestiones, pero por ejemplo tenemos actualmente el amparo adhesivo, la revisión adhesiva, donde se impide precisamente que se abuse del juicio de amparo, ¿sí? Anteriormente, antes de esta reforma y de esta institución, pues ¿qué sucedía? Sobre todo en negocios de carácter judicial, contra resoluciones de los jueces, en asuntos judiciales, se abusaba del amparo y se llevaba por ahí años un asunto, ¿no? Actualmente ya eso no pasa. Entonces, ha sido bueno, pero hay otras cosas que no son tan buenas y que de alguna forma hace que el abogado, el estudiante, luego el abogado, adquiera una capacitación excelente, al 100% de lo que es la institución. Luego, ¿cómo podemos nosotros entender el juicio de amparo? Que prácticamente es el medio de control constitucional en México más usual, más querido, ¿sí? Pues precisamente, pienso que como en todas las áreas, licenciaturas, no debemos de prescindir de la historia. Para poder entender precisamente cualquier institución, cualquier tema, necesariamente debemos recurrir a la historia. Por eso me atreví a seleccionar el tema. Quizá no, para algunos no correcto la acepción fórmula, muy criticado, por cierto, y yo también en cierta manera coincido. Menciono cláusula, pues aludiendo también al querido maestro Sergio García Ramírez, que así la señala. Pero bueno, pues otros tratadistas, doctrinistas, prácticamente dijeran un sistema, ¿no? El sistema que don Mariano Otero establece a través primero de su voto particular, ¿sí? En el proyecto que presenta a estas reformas de la Constitución de 1824, ya restablecido. Hablando de historia, no me detengo, de 1824 al 18 de mayo de 1847. ¿Qué pasa? Ya lo sabemos, hay una constitución, pero no es una constitución federal, es un régimen centralista y entonces la cosa cambia, las reglas cambian. No me meto porque pues no es el tema y además por cuestiones del tiempo. El artículo 25 decía, si pudiéramos nosotros metafóricamente darle un acta de nacimiento al juicio de amparo, pues está precisamente en este artículo. ¿Qué dice el artículo 25? Y bueno, los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede la Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso. Esta palabrita puede confundirse, ¿sí? Porque podemos nosotros, de acuerdo a la gramática y a la lengua española, pues entender como proceso aquel
serie de pasos, de etapas para llegar a una verdad mediante un juicio que termina con una sentencia. Pero la palabra no es una palabra que en este sentido es polisémica, porque no significa el proceso en sí como tal, sino que se refiere a la demanda de amparo. Esta palabra sufre modificaciones conforme van surgiendo las primeras leyes reglamentarias de este artículo, es decir, de las leyes de amparo, ¿sí? Aparece luego la palabra queja, que hasta la fecha también es utilizable, ¿no? Para finalmente concluir con la actual ley, ¿sí? En su artículo 78, en su párrafo segundo, si mal no recuerdo, con la palabra demanda. Y entonces, este artículo se refiere a la demanda, ¿sí? Y entonces aparece el primer principio. Vemos entonces por qué la importancia de regresarnos siempre a esta época. ¿Y por qué entonces ha quedado grabado en todos nosotros, los que estudiamos el derecho, los que estudiamos el amparo, ¿sí? El ilustre personaje al que me refiero y su obra tan insigne? Necesariamente tenemos que acudir a la génesis del juicio de amparo. Ahí aparece el primer principio del amparo, que efectivamente se traduce en el particular dañado, lesionado, dice el artículo 25, a través de actos, pero nada más de dos poderes, el ejecutivo, o más bien el legislativo y el ejecutivo. Y entonces la primera pregunta, eso se los dejo para el transcurso del diplomado, que afortunadamente les agradezco, tengo la participación con el amparo directo. ¿Y el Poder Judicial dónde queda? Bueno, hasta ahí nada más hay amparo, ¿sí? Entonces, me refiero a que hay amparo porque actualmente la ley lo divide en amparo indirecto y amparo directo. Contra esos actos son los que precisamente se va a proteger al particular. O sea, y es entendible que se trate de una garantía individualista, porque si le seguimos escarbando hacia atrás o buscando hacia atrás, la historia nos va precisamente a llevar, de acuerdo al orden cronológico, ¿sí?, a los antecedentes del sistema federal o federalista, a la idea de terminar con un régimen de reyes, de monarquía, donde pues prácticamente ahí se centra o se centraba todo el poder, ¿sí? Y eso daba pauta a que se abusara generalmente, y era la regla, no la excepción, a través de actos de déspotas y arbitrarios de las personas en cuanto a sus derechos como personas. Entonces, pues imagínense lo que está o lo que aparece con el artículo 25. Imagínense lo que tenemos nosotros en México. Pues no es otra cosa más que precisamente uno de los mecanismos e instrumentos procesales en el derecho mexicano, en el derecho constitucional, como lo es el amparo. Ahí tiene su génesis el amparo, por eso atinadamente, en palabras del maestro del Arenal, pues es el acta de nacimiento del juicio de amparo, el artículo 25. ¿Sí? Y les decía, el primer principio surge ahí, y es que efectivamente se requiere la persona a través de una acción. El amparo no procede de oficio. La queja, claro, aquí le llama proceso, actualmente demanda, tiene que ser a instancia de parte agraviada. Y esa parte agraviada en ese momento únicamente es un particular, es una persona, es individualista. Actualmente ya sabemos que precisamente con la reforma a la ley, a la Constitución, en precisamente abril del 2013, se extiende la gama de protección hacia sujetos. Ya sabemos que aparece ahora, en ese momento, en 1847, en el artículo 25, eran nada más las personas físicas, particulares. Actualmente, a través del llamado interés legítimo, ¿sí?, y lo
anterior que señala el artículo 25 no es otra cosa más que el interés jurídico, o sea, el derecho público subjetivo de la persona. Pero ahora tenemos un nuevo término que se llama interés legítimo. Y entonces, el espectro que va a alcanzar ahora esta institución es mucho mayor. Antes aparecen las famosas acciones de tipo colectivo, ¿sí? Bueno, pues ahora en el amparo también se protege a la colectividad, ¿sí? Ahora en el amparo no nada más una persona particular puede acudir al amparo. Y aquí hago paréntesis refiriéndome a la persona particular, pero también a la persona moral de derecho privado, ¿no? Bueno, actualmente también pueden acudir grupos o se va a venir la protección, ¿sí? Para una colectividad, pero aquí viene la cosa más importante. Y este es el punto vinculado con el artículo 25 del Acta Constitutiva de Reforma. No he terminado el artículo, a eso voy. El artículo termina diciendo, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. Esto es lo que los doctrinistas le han llamado como la fórmula Otero, la cláusula Otero. Este punto precisamente, que parece muy sencillo de entender, y utilizando la lógica me parece que con mayor razón lo podemos entender, pues si en ese momento el sujeto de control, que es el amparo, control constitucional, es una persona, un individuo, pues ¿por qué hacer una declaración general respecto de la concesión en la sentencia? Se me hace ilógico. Y más ilógico se me hace que si no acreditas que el interés, la lesión, el daño de autoridad, pues entonces pues no se te puede dar entrada a tu demanda. Pero ahora resulta que se promueve demanda por una, por tres, por 5 personas. Voy a poner el siguiente ejemplo, pero antes, y les resulta beneficio a otras que no lo vinieron a pedir. Yo me acuerdo, de lo que me acuerdo, cuando estaba en Puerto Vallarta, les señalaba la licenciada mi currículum y efectivamente en la tierra prometida, Comautlán, en Puerto Vallarta había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era las circunstancias del territorio, el mar. Para los que conocen Vallarta, saben ahí la zona de Conchas Chinas, entrando precisamente de la carretera de Barra de Navidad, de Manzanillo hacia Puerto Vallarta. Entonces, entrando a Vallarta está Conchas Chinas. Bueno, antes está Mismaloya, ¿no? El problema es que ahí está la persona, está el oriundo de ahí, del puerto Las Peñas, porque así se llamaba, con su casita y sin dinero y sin tantas riquezas, con vista al mar. Qué hermoso, ¿no? Pero de pronto, ¿qué sucede? Despierta y ve un edificio de sabe cuántos pisos. Propiedad, no sé, ya se imaginan. El extranjero, generalmente. Y entonces, ¿qué hace? Díganme si hay una lesión en su derecho, pero resulta que ese edificio no nada más le tapa la casita de don Pedro, sino que también le viene a tapar toda la vista a las casitas de la comadre Pancha, de la tía Juana y de un número de vecinos. Y entonces, pues, acuden al amparo. Déjenme adelantarles y decirles que quedó rebasado ese problema y al final se les negó. Se les negó porque se sacó un criterio, o más bien se dio el criterio respetable, ustedes juzguen, de que no se acreditó el interés jurídico del quejoso, porque, pues, ¿cómo puedes demostrar que eres dueño de la vista, de la imagen? Algo, ¿cómo le podemos decir? Que no se puede sentir y no se puede tocar. ¿Quién es dueño
de la vista, demuéstralo. Es que yo soy dueño de la vista y llega Don George o Don Franklin con su Holiday, no sé qué hotel, y ya me tapó toda la vista. Bueno, él sí es dueño del terreno donde construyó el edificio y es dueño de la construcción tipo rascacielos. Pero tú no eres dueño de la vista, o demuéstralo, no hay amparo. Bueno, vámonos en el supuesto de que hay amparo, de que se le concede el amparo. Pues resulta que entonces se rompe lo que el artículo 25 en su último párrafo señala, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivara. No se está haciendo primero una declaración general, porque la sentencia, estoy en el supuesto de que le hayan concedido el amparo, porque la sentencia dice, como lo pidió don Juan, como lo pidió don Pedro nada más, se ampara y protege a don Pedro. ¿Cuál es el acto reclamado? El edificio que me levantaron, la sentencia del juez, porque yo lo demandé, para esto hubo un juicio, yo lo demandé por la demolición de la obra, me tapó mi visión y al final gané. ¿Cuál es la consecuencia de la sentencia ejecutoriada? Que tumbe el edificio. ¿Y a quién va a beneficiar entonces cuando se demuela el edificio? Porque uno de los efectos del amparo, conforme al artículo 77, es restituir al quejoso en el goce de sus derechos, ahora, antes garantías individuales, violadas. Y entonces, para reparar la garantía o el derecho violado, pues vuelvo a tener la vista que tenía, quítame el edificio. ¿Y a quién beneficio? Pues beneficié a mi comadre Juana, beneficié a mi compadre Chito y a todos, y a mí nada más se me concedió el amparo. Y eso es lo que se critica, y no se critica, se reflexiona con la parte final del artículo 25. Les pongo así materias de ejemplo más, la materia ambiental y todos esos tipos de derechos difusos, ¿sí?, que actualmente se encuentran tutelados como derecho fundamental, como derecho humano de las personas. El ambiente es uno. Y ahí le puedo seguir, ¿no? La salud. Y recordemos el famoso caso de Mininuma, de pabellón 12 o 13, pero bueno, el primero se trata de una comunidad donde precisamente no había clínicas, se viene el problema de la desinteria, se empiezan los niños a morir de la diarrea, y entonces para llegar a la clínica más cerca había que llegar en 6-7 horas o más. Pues moridera de niños. Bueno, pues se concede el amparo para que alguien nomás lo pidió, no toda la comunidad. La comunidad se vio beneficiada con la sentencia del amparo. ¿Por qué? Porque el efecto fue, construyase la clínica ahí en Mininuma. Y entonces, ¿dónde está la parte final del artículo 25? ¿No? Pero no es lo que pensamos. Desafortunadamente, por el tiempo no hay, más bien no tengo más tiempo para ir explicando. El otro ejemplo es el de pabellón 13. Y es precisamente un hospital para enfermos, y son los enfermos del VIH, del SIDA, y donde precisamente, pues, ahí se hace una mezcla y no hay forma de que pueda dividirse, ahí meten y todo, es como si ahorita, por ejemplo, con el COVID, no hubiera una separación, ¿sí?, un área COVID, como le llaman, y entonces en las clínicas, en los hospitales públicos o privados, pues ahora sí que se mezclaran enfermos de otras patologías y COVID. Es lo mismo ahí con los enfermos de SIDA. Entonces, de VIH. Entonces, pues se pide el amparo, se concede el amparo, quizá lo pidió uno o dos y el beneficio fue para varios. Ahora, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Y ya la Corte ya sacó criterios. Ya, para los que gusten, ya tenemos por ahí algunas tesis, no es jurisprudencia, pero por ejemplo, registro 20-16-425, principio de relatividad, su reinterpretación a partir de la reforma de junio del 2011. Relatividad de las sentencias en el juicio de amparo en materia penal, en materia ambiental, perdón, registro 20-18-800. Y hay otra que dice que no la traigo aquí, no la traigo aquí a la mano,
Pero hay otra que dice que, no, espérense, amparistas, que luego empiezan a decir que ya está desapareciendo la fórmula Otero y que ya se está, con la nueva ley, ya se vino a quebrantar la fórmula Otero y se perdió la fórmula. No, espérense. Ahí tienen sentido, porque estamos hablando de actos, finalmente que se traducen en personas, en una persona. Entonces ahí, pues aunque no quieras, es inevitable, es ineludible, en automático, si se concede el amparo a uno, pues claro que les va a los otros beneficiar. No se puede esto dividir, no se puede el edificio ahí en Conchas Chinas, en Puerto Vallarta, nomás porque a mi tío Pedro le concedieron el amparo, que le corten un pedazo para que él vea nada más y los otros no. Y así no se puede nada más que a quien pidió el amparo en Mininuma, si fue 1, 2 o 3, pues nada más hagan una cliniquita para ellos, ¿no? No se puede tampoco que en el pabellón 13 lo mismo, sean únicamente los que pidieron el amparo los beneficiados. No tiene lógica. Pero ahí les va. Se dicta una norma general, antes ley, donde ahora, así nomás, por nomás, y ha sido muchos casos que por la verdad de las cosas, híjole, hay que pagar así nomás de la noche a la mañana por el registro de una escritura de compraventa o de crédito, en un derecho en el registro público de la propiedad, así nomás, dependiendo el valor y la tasa, ahí viene el problema, hay que pagar los que sean de tal valor a tal valor, esos pagan más. Ahí está el problema, porque ahí el acto, el amparo, no tiene mayor relevancia, se va a conceder y se concede. Es más, ya ha habido incluso jurisprudencia, y si hay jurisprudencia, pues hay suplencia de la queja y no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí sigue esa norma en esa legislación. Por ejemplo, la ley de ingresos para el ejercicio fiscal tal, del estado, del municipio tal, o del estado tal. Y ahí, búsquenle todos los ejemplos. Yo digo esos, el impuesto predial. Yo pongo esos porque son los más comunes. Son los que muy seguido nos llegan. Bueno, ya ahorita ahí en el tribunal, pues en revisión. Cuando estaba en el juzgado de distrito, pues era el amparo indirecto, precisamente el juez de distrito, como órgano de primera instancia, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué pasa? Porque, pues, en palabras, por cierto, qué chulada los jaliscienses, no todos, pero no sé si han escuchado hablar de don José Barragán. Entonces, pues voy a citar las palabras de él. O sea, es una verdadera aberración o verdad a media, injusta y minimalista. Prohibir al Poder Judicial pronunciarse de manera general sobre la constitucionalidad de leyes, solo porque así lo dice la fórmula Otero. O sea, ¿se entiende, verdad? Pero fíjense lo que dice el maestro. Existe un entendimiento de propuesta, existe un mal entendimiento de propuesta de don Mariano Otero. O sea, el constituyente siguiente, es decir, el constituyente del 57, entendió mal la propuesta. ¿Qué sucedió? Vamos a regresarnos al artículo 25 y vamos a regresarnos al acta constitutiva y de reformas. ¿Por qué dice esto don José Barragán? Y muchos estudiosos que he visto, pero finalmente pues se concluye en idénticas razones, ¿no? ¿O qué piensan ustedes?
si ya se declaró una norma inconstitucional, o sea, ¿cómo es posible que nomás porque el órgano legislativo de X entidad federativa se le ocurrió para, pues lógicamente, recabar más ingresos, que te tienen que pagar derechos de acuerdo al valor del inmueble o de la operación, y entonces se concede el amparo y se anula, pero nada más al que lo pidió? Y todos los que hacen operaciones, esos que vayan y promueven amparo. Eso es lo que se piensa con este artículo 25. Pero antes quiero aclarar algo. Hay quien dicen que ya desapareció la fórmula Otero en el ordenamiento jurídico. En la Constitución, pues efectivamente, si ustedes leen el 107, fracción segunda, en su párrafo segundo, pues ya no dice esta frase sacramental, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. ¿Qué dice actualmente la Constitución? Voy a citarla. La Constitución nada más dice: las sentencias que se pronuncian, fracción segunda, párrafo primero, perdón, artículo 107, actualmente, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubiesen solicitado. Hasta ahí vamos bien, va acorde con el 25. Limitándose a ampararlos y protegerlos si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. ¿Se acuerdan que les decía? Vean acá cómo de ese proceso en el 25. Tiene lógica. Ya no dice nada. Antes de esta reforma del 2011, del 11 de junio del 2011, ojo, estoy en la Constitución, no en la ley de amparo. Antes de esta reforma, todavía decía, échenle un vistazo, limitándose, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. Eso es la cláusula Otero, la llamada fórmula Otero. Ya no está en el 107, fracción segunda. Entonces ya no existe. Momento, no te desesperes, tranquilo, lee la ley de amparo. En la ley de amparo, el principio todavía le llamamos o le llaman precisamente el principio de la relatividad de las sentencias, ¿verdad? Lean el 78, entonces, párrafo segundo. ¿Y qué dice el 78 de la ley de amparo? Párrafo segundo. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general, de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Eso, fíjense, eso es importante, pero ahorita no hay motivo de reflexión. Ahí viene lo bueno. No, palabras sacramentales como el artículo 25 del Acta Constitutiva y las palabras sacramentales del 107, fracción segunda, antes de la reforma de junio del 2011. Chequen, punto y seguido. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Pues decimos ahí en Autlán, ¿no? Es la misma gatita o el mismo perrito revolcado nomás, ¿verdad? O sea, sigue entonces siendo lo mismo que en el artículo 25 del Acta Constitutiva de Reformas aparece, sin hacer ninguna, o sea, no hay pronunciamiento de generalidad. Es nada más para el quejoso. ¿Sí? Quiero aclarar que ahora ya tenemos un tema o tenemos una institución como lo es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero ahorita tampoco es el tema. Le entramos, pues en el diplomado nos vemos, ¿verdad? Bueno, me regreso. ¿Por qué entonces dice o se atreve a decir este ilustre jalisciense de Quitupan, por cierto, José Barragán, que la verdad es que lo recomiendo porque sus obras son, se deleita uno. Todas las obras son hermosas, todas, ¿sí? Pero cada uno tiene algo particular, ¿no? Y se deleita lo particular. ¿Por qué dice existe un malentendido de la propuesta de don Mariano Otero? Vámonos a ver por qué. Historia, abogados, si no queremos estudiar historia, como
tampoco filosofía. No, hombre, pues entonces por eso estamos como estamos, discúlpenme ustedes. Me gusta compartir con mis alumnos, amigos, conocidos, parientes, algunas informaciones y ya les mandé por ahí una notita de cómo en la educación, desde abajo, tiene que implementarse la filosofía. Por eso estamos como estamos. Pero ahorita no voy a hablar de la filosofía, voy a hablar de la historia. Ay, es que maestro, me da hueva. Bueno, pues se va a quedar con todo y su hueva. Porque la verdad es que si usted no estudia la historia, pues no va a entender las instituciones. Por eso le dan palo y palo en los tribunales, porque no entiende. Con todo respeto, por eso va y dice barbaridades a las aulas. Dice que, perdón, ya estoy hablando mal. Olvídense lo que estoy diciendo. Hay que leer, hay que estudiar. Hay que leer, hay que estudiar. No cuesta nada. Y menos ahorita con la tecnología. Aguas con los derechos ¿cómo le llaman? Sí, esos derechos de imprenta, los derechos de autor. No bajen cualquier cosa si no tienen los derechos. Pero ahorita lo electrónico es una maravilla. Y entonces, a ver, vamos viendo. ¿Qué decía? Tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía, ya nomás para terminar. ¿Cuál era? Porque dice don José Barragán que no entendieron la propuesta de don Mariano Otero. ¿Y cuál era entonces la propuesta? Miren, también les digo a mis alumnos que actualmente los tiempos cambian y ahora una materia elemental en el derecho, en el estudioso de derecho, es el pensamiento crítico. Si nosotros prescindimos del pensamiento crítico, pues también vamos a tener problemas mañana. Entonces, vámonos al pensamiento crítico. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es verdaderamente lo que Otero sentía? Entonces, saben que no nos ajustaría un semestre, ni 2 semestres, ni un año a lo mejor para estudiar toda la historia y llegar a este artículo 25. Lo que sí les puedo decir es que, chequen ustedes, artículo 25, ¿contra qué actos procede el amparo? Contra actos del legislativo y el ejecutivo. Quítenme al ejecutivo porque ya sabemos cuáles son sus funciones. Entonces déjenme al legislativo, porque tiene vinculación con lo que anteriormente estaba señalado. ¿Sí? El amparo contra normas generales por inconstitucionalidad o por ir en contra de la Constitución. Bueno, entonces déjenme al legislativo. Cuando leemos el artículo, porque el maestro nos dijo que era el acta de nacimiento del amparo y que ese es el nacimiento del juicio de amparo y que hay que leer y a sabernos de memoria el artículo 25 del juicio de amparo. Ya me lo sé, maestro. ¿Y lo entendió? Claro que lo entendí. Y le pregunto, ¿ya leyó los artículos anteriores al 25? Porque esto está vinculado. ¿Cuál es el tema general de donde partimos para llegar al amparo? La defensa de la Constitución. Los medios de control de constitucionalidad. El amparo es uno, pero nada más es ese. O se puede infringir la Constitución mediante otros actos y se puede reparar esa infracción o agravio a través de otros mecanismos que no sea el amparo. La respuesta es sí. ¿Cuáles son? Ya lo saben. ¿Dónde está su historia? Ahí. Fíjense. El artículo 25, cuando habla de las normas dictadas por la Federación o a la inversa por las legislaturas de los estados, está hablando únicamente en perjuicio o bien de la Federación o bien de los estados. ¿Sí me entienden? Lean. El amparo contra las normas de las que está diciendo, los artículos 22 y 23, regrésense y empiecen con el 22 y el 23. El 22 dice que cuando las legislaturas de los estados dicten una norma en contra de la Constitución, el que puede anularla es el Congreso Federal. Y a la inversa, el artículo siguiente, el 23, ¿sí? Cuando la Federación dicte normas, que infrinjan la esfera de competencia, de las legislaturas, entonces, la mayoría de las legislaturas puede anularlas.
pesos y contrapesos. ¿Sí? Bueno, ¿a qué le suena el 22 y 23? ¿A qué le suena el 22 y 23? Con la única diferencia del órgano de control, porque ahí estamos hablando de un control no político, dijera en palabras de mi maestro, Mariano Azuelo Rivera, no es un control político, pero pues tiene tintes o se parece al control político. Ya no hay tiempo para explicar por qué no es un control político, pero bueno, vamos poniéndole así, es un control político, porque el Congreso es el que en ese supuesto puede anular las leyes, el Congreso Federal, leyes que van en contra de la Constitución dictada por la legislatura de los estados. O a la inversa, la mayoría de las legislaturas de los estados pueden anular las leyes de la dictadas por la Federación, por el Congreso Federal, que vayan en contra de precisamente las entidades federativas. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿a qué me suena eso? Es un control político. Bueno, actualmente ya no es control político, es control jurisdiccional. En el caso del 25, sí es un control jurisdiccional, porque el órgano de control son los tribunales de la Federación. Así inicia diciendo el artículo 25. Insisto, en el caso del 22 y 23 es un control político, por si así quisiéramos decirlo, porque el órgano de control no son los tribunales de la Federación, y quisiera poner entre paréntesis, con negritas rojo y subrayado, Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel tiempo Corte Suprema de Justicia. No, en el caso del 22 y 23 es el Congreso Federal o la legislatura según el caso, 22 o 23, por eso control político. Actualmente, ¿qué sucede? Eso existe en nuestra Constitución, sí, artículo 105, fracción segunda, se le denomina acción de inconstitucionalidad. Alguien critica eso de inconstitucionalidad, debería de ser anticonstitucional. Bueno, así se le llama actualmente. ¿Quién es el órgano del control? ¿Sigue siendo el Congreso como en el 22 y 23 o la legislatura de los estados? No, ya no. Ya es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conoce de todas las acciones de inconstitucionalidad. Estoy hablando de la anulabilidad de leyes, porque una fracción antes, la fracción primera, habla de las controversias constitucionales, otro medio de control. Entonces, ya quiero terminar. Entonces, vean ustedes la diferencia. ¿Por qué dice don Manuel Barragán? Porque los siguientes constituyentes no entendieron. Porque en la Constitución del 57, el combate a las o el órgano de control contra las leyes que van en contra de la Constitución, ¿quién creen que es? Ya no es el Congreso, ya no es la legislatura de los estados. En la Constitución de 1857, que es la que sigue después del acta constitutiva de reforma de este artículo, ya es la Corte. Ya son los tribunales o sea, ya agarra paquete completo actualmente los tribunales de la Federación, en este caso sigo insistiendo, la Corte, claro, primero el juez de distrito en primera instancia, y en un recurso de revisión, la Suprema Corte va a ser quien anula las leyes, ¿sí? Tanto federales como locales. Y si seguimos la historia y seguimos el antecedente de las constituciones en México, pues la de 1917, que actualmente nos rige, pues está igual, nada más que cambian los artículos. En la del 57 era el 100 y el 101, y en la actual Constitución es el 105, fracción segunda. Y el amparo, que ya nos olvidamos, ese está en el 103 y el 107. Entonces, don José Barragán dice que ese fue la mala interpretación que se le dio por los constituyentes del 57 y los del actual. En pocas palabras, pues que debió de haber seguido el control político. O sea, que el Congreso hace las leyes, pues el que las anule, como estaba en el acta, en el 22 y el 23 del acta constitutiva. Y el pensamiento de Otero, no crean que es así nomás. Por eso les digo lo de la historia. ¿Cuál es el antecedente
del acta, de ese pensamiento de que sea el Congreso, el órgano de control que anule las leyes que van en contra de la Constitución locales y de las entidades. Bueno, en las entidades, me voy a regresar, no había. Pues la Constitución de Cádiz de 1812, porque en la Constitución del 24 no había nada. Tan es así que por eso en 1847 surge este proyecto y estas reformas y estas actas constitutivas. Entonces, pues es bien simple, es que simple y sencillamente don Mariano Otero estudiaba mucho, era muy consciente y tenía una gran devoción en el derecho y en la patria, y efectivamente venía analizando la historia y se da cuenta que en la Constitución Española de Cádiz, el órgano de control contra las leyes que van en contra de la Constitución, pues es el Parlamento. En ese tiempo no se llamaba Congreso, ahí se llamaban Cortes, las Cortes de Cádiz, ¿no? Y ellos eran los que tenían precisamente el control de la constitucionalidad de las normas, tanto federales como locales. O sea, tú las haces, tú las quitas. No había corte, claro. Bueno, entonces, pues creo que ya me excedí, me queda cuerda para mucho tiempo, pero bueno, por respeto, eso es el problema. Eso es el problema. Y ya para concluir, entonces, ¿a cuáles leyes se refiere el 25? Porque las del 22 y 23 habla del amparo soberanía, como actualmente se le conoce. El amparo soberanía, vaya, es en las fracciones segunda y tercera del 103. Decía, si mal no recuerdo, Emilio Rabasa, que el artículo 105, fracción segunda, surge en la fracción segunda y tercera del 103, el amparo soberanía, y hay una diferencia con la fracción primera, con el artículo 25, digo fracción primera del 103, artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reforma. ¿Cuál es la diferencia? Que las fracciones segunda y tercera, la soberanía, no puede pedir amparo a la federación o las entidades respectivamente. Necesariamente tiene que ser un particular. Y la lesión tiene que ser a un particular. ¿Sí? Si no, no hay amparo. Entonces, me regreso. Y las demás normas, todas las demás normas, como las de ahorita, las de catastro, las de los derechos del impuesto ese que les digo, que van en contra de la Constitución, bueno, sigue conociendo la Corte. En aquel tiempo eran los tribunales federales, conforme al artículo 25, esas normas. Bueno, pues parece esto una confusión y a lo mejor a muchos, lejos de ilustrarlos y despertarlos, a lo mejor los confundí más. Pues vamos siguiendo estudiando para poder sacar adelante estos temas tan interesantes. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Es un placer de nuevo estar con ustedes y pues los esperamos a todos a lo largo del diplomado. Muchas gracias. Gracias, maestro Isidro, por estas reflexiones sobre la fórmula Otero o la cláusula Otero. Sin duda habrá inquietud por parte de los que nos están siguiendo en la transmisión de ampliar un poquito más sobre el tema. Tenemos algunas preguntas de parte de los que están siguiéndonos en la transmisión. Jacqueline Nava dice, maestro Isidro, en su opinión personal, ¿es compatible y o adecuada la fórmula Otero para lograr la protección de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, progresividad del paradigma constitucional contemporáneo? E igual invitamos a todos a que escriban sus preguntas para que aprovechemos la oportunidad de que el maestro Isidro nos dé respuesta a ellas. Pues es que volvemos otra vez a lo mismo. A lo mejor eso es a lo que se refiere don José Barragán. Como está diseñado el sistema, claro que no es compatible. Pero como estaba diseñado el sistema o más bien, si le dejáramos al Congreso, él la hace, él las quita, pues entonces ahí no habría ningún problema, ¿verdad? Estuviera solucionado. Pero insisto, sí sé por dónde va la pregunta de la compañera, ¿sí? Pues sigue como el mismo José Barragán dice,
sigue existiendo la verdadera aberración o verdad a medias, injusta y minimalista, y peor aún, porque ¿qué creen? Hablando de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿qué creen? No aplica en materia tributaria. Todavía está peor. Bueno, pero tiene un sentido, no hay que criticar, hay que encontrar, y para poder entender y criticar la naturaleza de las cosas. ¿Cuál será la naturaleza por la que el constituyente dice que en materia de tributaria no hay declaratoria general de inconstitucionalidad? Bueno, pues hay que ver la exposición de motivos y hay que ver la razón, que sin duda va por este lado, ¿verdad? Bueno, entonces, claro que es incompatible, si lo ve desde el punto de vista como lo vemos todos los demás, pero precisamente los invito a reflexionar que las ideas de don Mariano Otero eran para que precisamente los constituyentes subsecuentes no le dejaran a la Corte el control de la constitucionalidad de las leyes, sino se lo dejaran, como dicen, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Ejecutivo las leyes, pues anúlalas, el legislativo, el judicial, pues tú aplicas justicia nada más, que tienes que andar declarando inválidas las normas. Pero bueno, el problema subsiste, el problema es que no hay un remedio. El amparo no es el remedio para ese tipo de problemáticas a las que pienso se refiere la compañera. El amparo no puede ser el remedio. ¿Por qué? Porque se dictan sentencias concesorias, pero precisamente derivado de este principio de relatividad de las sentencias, únicamente van a tener efectos particulares. O sea, aunque una norma se declare inconstitucional o peor ahora ya con la convencionalidad, ¿no? O inconvencional, pues tienes que pedir amparo, porque no tiene efectos generales. Oye, pero es que, fíjate que está la declaratoria, ya estudiaste bien la declaratoria general de inconstitucionalidad. Pues ya la estudié y no le veo, por eso dice el doctor Silla, medias esto, no le estoy viendo una solución completa. Tan es así que temas todavía donde ya debería de no aplicarse normas a ciertos grupos de personas, vamos dejando los controles difusos, vamos dejando el tema del interés legítimo y todo ese tipo de acciones colectivas, quitémosla, pero vamos enfocándonos a cuestiones ya más concretas. Ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si ya la Corte se pronunció y dijo que eso va en contra, no inconvencional, es inconstitucional, atenta en contra de la libre personalidad y desarrollo de las personas conforme al artículo 1 de la Constitución. Si ya lo dijo la Corte, pues entonces cada que una persona, una pareja del mismo sexo, en cualquier municipio, en cualquier entidad de la República, en cualquier del país, basta con que vaya, y no creo que le tenga que enseñar la sentencia de quien ya obtuvo el amparo para que ahí les levante un acta de matrimonio, ¿no? Yo creo que precisamente ya debe de saber pero pues la realidad es que no es así. Siguen negando los oficiales del registro civil el matrimonio a las personas del mismo sexo. Y entonces, ahí está el planteamiento de la compañera, y entonces el amparo, ¿para qué sirve? Entonces, no, es que no es el problema el amparo. Claro que el amparo es decía el maestro Vicente, un medio de control extraordinario de la constitucionalidad. No es el problema el amparo. El problema ya vimos cuál es. Es que a lo mejor no se movieron desde el 57 para acá, no se acomodaron los preceptos constitucionales para que esto no pasara. Si alguien hubiera tenido en ese tiempo la visión, y hubiera tenido ahí la bola de cristal y hubiera visto, a ver, 2021, a ver, tema, parejas del mismo sexo, por ejemplo, le quito lo demás de los impuestos y todo, hubieran dicho, no, ¿sabes qué? No le des por aquí, dale mejor por acá, porque si le das al Congreso la facultad, él hace las leyes, él las anula, se acaba el problema. Inmediatamente
así, claro, no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque una norma no se crea de la noche a la mañana. Pero bueno, sería más fácil anular que crear, ¿o no? ¿A poco no es más fácil hacer un escrito con lápiz y de pronto me equivoco y el borrador rápido lo borro? Es más fácil borrar que hacerlo. Es lo mismo, el Congreso tendría más prontitud al anular una ley que todo este proceso actualmente de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que insisto, si ustedes la revisan, no ha dado solución al problema que la compañera plantea. Conclusión, pues, efectivamente pugna. Como pugnan otras cosas más respetuosamente en nuestra Constitución, pero acuérdese que tenemos un artículo primero, y el artículo primero habla de que, y el ejemplo que les decía de otras cuestiones es la prisión preventiva, por ejemplo, el tema de los policías que ya no, aunque ganen, ya no pueden ser reinstalados, pero así lo dice la Constitución en su artículo 123. Entonces, el caso de la prisión preventiva lo autoriza el 19. Entonces, dice el artículo primero, compañera Nava, nomás no se olvide del artículo primero. Todo lo que usted dice tiene razón. Esos principios de universalidad, antes, todas las autoridades del país están obligadas a respetar, proteger, pero si hay una restricción en la Constitución, ahí no se meta. ¿Y cuántos han querido desterrar la prisión preventiva? ¿Lo han logrado? ¿Y cuántos han querido desterrar esa práctica de que los policías regresen a sus trabajos porque ganaron? Hay otro tema por ahí que se me pasa, que está en la Constitución y sin embargo atenta en contra de los derechos de la persona, los derechos naturales. Pero el artículo primero le puso un candadote. Y es, si hay restricciones a esos derechos humanos en la Constitución, respetuosamente, por algo se dieron. Por algo, y tiene una razón, y creo que no es malo. La prisión preventiva, bueno, claro que todos vamos a brincar, y vamos a decir, oye, ¿y el principio de presunción de inocencia dónde está? Hay una coalición de derechos, y es otro tema. Pero ¿será justificable que en México, dada la, pues no cultura, porque, como decía mi esposa, la cultura no es cosas malas, la cultura siempre son cosas buenas y bondadosas, ¿no? No es que, tengamos la cultura en México, pero así, en pocas palabras, como está la cosa en México, como nos portamos, delincuencia organizada, etcétera, 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 ¿será justificable o no será justificable la prisión preventiva? Bueno, si me voy a una cuestión ideal de ideología, pues no, es un derecho humano y el fin no justifica los medios, discúlpame. En fin, ya otra vez me emocioné, espero y le haya contestado a la compañera, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Tenemos otros comentarios. El compañero Iván dice, buenas tardes, maestro Isidro, estimados docentes. ¿No se entraría con la aplicación de la fórmula Otero en una violación a la supremacía constitucional al permitir la vigencia de normas consideradas inconstitucionales y causando así efectos a las personas que no reciben la protección federal? Bueno, ese sería otro tema, ¿no? El artículo 133, pues, maneja dos principios, ¿verdad? La supremacía constitucional y el control difuso de los jueces, ¿no? Aunque tenga un punto y seguido, pero bueno, son dos temas, ¿no? Entonces, a ver, quiero entender la pregunta. Bueno, mire, hasta antes de la reforma, no. ¿Por qué? Porque estaba el principio de la relatividad ese de que solo tendrá efectos generales en la fracción segunda del artículo 107. Y entonces, si está en la Constitución, les pregunto, compañero Iván, ¿la Constitución puede ser inconstitucional en sí misma? Pues no, porque la Constitución no puede, ningún precepto de la Constitucional es inconstitucional en sí mismo. Debe de ser interpretada de manera armónica y sistemática, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, antes del 102, fracción segunda de la reforma del 2011, pues no, ahorita que ya
efectivamente en el 107, fracción segunda, ya no habla sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley de acto que lo motivare, y en la ley de amparo sí, quizás sí le dé la razón con el 133 constitucional, pero necesitaríamos encuadrarlo precisamente no solo con el 133 constitucional, sino que con algún otro, y ahí viene la intervención de la compañera Nava. ¿Qué le gusta el artículo primero? Porque pues van de la mano, ¿no? Entonces, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Entonces, entonces, pues, ahí la respuesta para usted, actualmente, el que se dé esta situación, volvemos otra vez a lo mismo, si pudiera. Antes no, porque el artículo 107, fracción segunda, decía sin hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad, y entonces fácilmente le mataba al gallo diciéndole, y el artículo primero dice que sí se respetarán todos los derechos humanos, pero dice el artículo primero con las limitaciones que la propia Constitución señale. Y si la propia Constitución dice en su fracción 107 segunda, sin hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad, discúlpenme, pero ahí hay una disposición constitucional y por lo tanto no atenta en contra de la supremacía constitucional que establece el 133. Pero como ahora ya la borraron a partir de la reforma del 2011 y ya no dice sin hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad, entonces, ¿qué cree? Y ahí viene la polémica. Entonces, el artículo 78, párrafo segundo de la Constitución, de la Ley de Amparo, es inconstitucional. Ahí se lo dejo de tarea, porque el artículo 78, párrafo segundo de la Ley de Amparo todavía dice que la sentencia que concede no tiene efectos generales, sino únicamente se limita a proteger y a declarar la anulabilidad del acto respecto de quien lo pidió. Y entonces no creo que haya algún juez que se atreva a no respetar el artículo 78 de la Ley de Amparo, párrafo segundo. Al contrario, no va a hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad del acto. Al contrario, va a decir en su sentencia, se ampara y protege al quejoso, fulano de tal, para los efectos. Bueno, pero ahí no nos estamos metiendo al proceso, ya no estamos yendo por otro lado al proceso de amparo. Insisto, el problema es cuando y de veras, esto es algo todavía que está pasando. Cuando la persona del mismo sexo va ante el oficial del registro civil a casarse y le dice, yo no te puedo casar, porque en mi código hay un precepto que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Oiga, pero la corte ya, vete al amparo. Ahí viene otro problema. Aprovechando, compañero, ahí viene otro, compañera Nava, ahí viene otro problema. Porque resulta que ya parece que ya viene una solución, la unificación del Código Civil, que desde que yo escuchaba por allá en el 93, 94 al doctor Ernesto Gutiérrez y González, se hablaba de la unificación del Código Civil. ¿Cuál es el problema? Que así como hay 32 entidades de la República y la Ciudad de México, bueno, ya 33, hay 33 códigos civiles. Y entonces, algunos ya borraron y ya no pusieron entre un hombre y una mujer, ¿eh? El matrimonio. Entonces, el problema todavía va más allá en ese tema, porque, pues si usted viene vaya a una entidad federativa donde existe todavía ahí el precepto en el Código Civil, hombre y mujer, con una sentencia de, por ejemplo, Oaxaca, o de, por ejemplo, en otra entidad donde ya se borró, y viene y le dice al registro civil, mira, ya no existe. Pues discúlpame, ¿dónde está la soberanía de las entidades federativas? Yo aquí tengo un Código Civil, y si yo te caso, voy a violar la ley y hasta cometo un delito. No, hombre, entonces el problema es grande, ¿no? El problema es grande. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, pues sí atenta en contra del 133, porque actualmente el 107, párrafo segundo, fracción segunda, párrafo primero de la Constitución, ya no dice sin hacer ninguna declaración general de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, si lo dice la Ley de Amparo en el 78, párrafo segundo, pues entonces, ahora yo le pregunto a usted, ¿será inconstitucional ese artículo, ese párrafo de la Ley de Amparo?
hasta ahorita yo no he visto en los pocos años que tengo ni en el juzgado de distrito ni en el colegiado que se reclame. Sí se hablaba de la inconstitucionalidad de la ley de amparo. ¿Sabe quién cree que lo trata? Y se lo recomiendo, por cierto. Claro, Alberto Castillo del Valle. ¿Quién creen que es Alberto Castillo del Valle? Pues fue discípulo del doctor Burgoa, ¿verdad? Él sí habla de la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Yo les soy honesto, no he visto yo una demanda de amparo donde vengan y reclamen la inconstitucionalidad de un precepto de la ley de amparo, pero sí se habla ya de que muchos preceptos de la ley de amparo son inconstitucionales. Probablemente el 78, fracción segundo, párrafo segundo sea uno. Gracias. Bien, vamos a darle lectura a otro comentario más. El compañero Froilán Espinosa López dice: se debe realizar la declaratoria inconstitucional de la norma secundaria que viola los derechos humanos y fundamentales de las personas. Y más abajo comenta, dice: deberá plantearse una acción de inconstitucionalidad de la norma secundaria que viola los derechos humanos y fundamentales de las personas del mismo sexo que desean realizar una unión civil, y deberá ordenarse al legislativo local o federal que reforme dicha norma inconstitucional y la adecúa a los derechos fundamentales y humanos. Entonces, habla si debe realizarse una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma secundaria. Roland, que fue usted mi alumno y estoy aprendido conmigo en amparo. Acuérdese lo que le decía de los medios de control de constitucionalidad. Usted está mezclando dos, pero muy buena su pregunta y muy buena su respuesta. Tenemos por parte un medio de control por excelencia que es el juicio de amparo. Y está hablando usted de otro medio de control de constitucionalidad por excelencia que es la acción de inconstitucionalidad. Nomás hay una gran diferencia. Oye, ¿por qué dices que el amparo es más? No, perdón, ya iba a decir una palabrota. ¿Por qué es mejor el amparo que la acción de inconstitucionalidad? Ambos llevan la misma finalidad, nulificar la norma. Sí, nomás no se les olvide el principio de relatividad del que estamos hablando. Bueno, nomás hay una gran diferencia entre una y otra institución, por eso más querida la otra, porque es más benévola. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién puede pedir amparo? Cualquiera que se resienta, cualquiera que le afecte la norma, cualquier persona particular, física o moral, de derecho público, de derecho privado, de derecho público, puede ir al amparo. Y le pregunto, Froilán, ¿cualquier persona puede demandar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte? La respuesta es no, porque los únicos que están legitimados son precisamente los que señala la ley reglamentaria del artículo 105, fracción segunda. ¿Quiénes son? Y ahí viene el orden que ya se ha extendido, la parte proporcional del Congreso, ahí viene incluso el procurador, pero en ciertos casos, o los partidos políticos, un partido político en materia electoral nada más, ¿sí? Y así. ¿Pero cualquiera puede ir? No. ¿Y qué cree? Gran diferencia con la Constitución de Cádiz, porque pues nada es copiado, nada es nuevo, nada es inventado, todo ya está dicho. ¿Qué cree? Allá, por eso la historia otra vez, y dale con su historia. Allá, por allá, antes de la República, antes de la independencia, por allá en la Constitución de Cádiz de 1812, resulta que también había acciones de inconstitucionalidad. Ya lo dije, ¿quién era el órgano de control? Pues no Congreso, allá se llamaban las Cortes. ¿Y qué cree? A diferencia de actualmente aquí en México, cualquier persona podía pedir la acción de inconstitucionalidad. Ahora, quiere hacer una comparación con el derecho extranjero, pues nomás aquí no vamos tan lejitos, por ejemplo, a Europa, vamos aquí nomás en América Latina. Habrá países que con el mismo tema de la acción de inconstitucionalidad, cualquier persona pueda ir a reclamar una norma que va en contra de la Constitución, es decir, anticonstitucional, mediante ese medio de control llamada acción de inconstitucionalidad, que en México lo establece el 105, fracción segunda. Sí hay países ya más avanzados que nosotros. Pero en México todavía nosotros una acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquier ciudadano. Luego,
si estamos hablando de dos medios de control de la constitucionalidad o de defensa de la Constitución, el amparo por un lado y por el otro la acción de inconstitucionalidad, ¿tendrán los mismos efectos la sentencia? Sí. No. Y déjeme decirle algo, porque creo que su pregunta es, oigan, ¿no es mejor la acción de inconstitucionalidad que el amparo? Pues déjeme decirle que en el caso del matrimonio de las personas del mismo sexo, otra vez la historia, y cómo le da, pues déjeme decirle que en el caso del matrimonio de las personas del mismo sexo, ¿qué cree? Ese acto de autoridad, es decir, no quisieron casar a la pareja del mismo sexo, se atacó mediante una acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué cree? Se declaró inválida la norma. El primer precedente que tenemos es en Oaxaca, ¿verdad? El amparo contra el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero si se va usted a la historia, ¿qué cree? ¿Cuál es el primer territorio, la primera zona donde se practica esto que usted habla de la acción de inconstitucionalidad? La Ciudad de México. La Ciudad de México. Yo me tocó estar en la Ciudad de México muchos años, precisamente trabajando allá en ese circuito, que es el primero, y pues ya en su momento para mí no era raro ver a las personas del mismo sexo, no era raro que se casaban, es más, se abrogó completamente la norma. Primero empezó con la ley de convivencia social, antes que viniera la acción de inconstitucionalidad y el amparo, ¿verdad? Y entonces a través de la ley de convivencia social ya se permitía. Nomás había un problema. ¿Dónde están los derechos que se adquieren? ¿Dónde está la pensión alimenticia, la herencia, el ISSSTE, o sea, la seguridad social? No, pues no. Entonces el matrimonio sí la da. Pues por eso vino todo este rollo de mejor que se casaran, ¿verdad? Que contrajeran matrimonios, porque los efectos de un matrimonio, pues son precisamente diversos en aquel tiempo la ley de sociedad, ¿verdad? De convivencia social. Entonces, en relación a su pregunta, los efectos del amparo y los efectos de la acción de inconstitucionalidad son los mismos. Es más, quiero decirle que ahora con la Declaratoria General de Constitucionalidad, si usted se va a la ley reglamentaria del 105, fracción segunda, va a ver en el último artículo de sus artículos, que es el 72 o 73, que cuando para la declaratoria de inconstitucionalidad, tiene que irse a la ley de amparo. O sea, se va al título precisamente que trata sobre el incumplimiento de las sentencias de amparo, ¿no? Porque eso sí es grave que no se cumpla con una sentencia de amparo, ¿no? Y luego ya tenemos el tema, incluso involucra temas que ya existían en la propia ley, la repetición del acto reclamado, me refiero a la declaratoria esa general de inconstitucionalidad, ¿sí? Pero insisto otra vez, vuelvo a citar a don José Barragán, quedamos a medias, porque bueno, Froilán, ya no tengo tiempo para meterme, porque tendría que explicarle todo el procedimiento, porque es un procedimiento la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es un procedimiento que termina con una resolución, ¿verdad? Entonces, si no acata el órgano emisor, que es el Congreso, ¿verdad? El receptor, pues viene también un incidente, y entonces aparece el artículo 210, si vuelves otra vez a aplicar la norma que ya fue declarada inconstitucional y que fue generalmente declarada inconstitucional, te vas a la cárcel y te destituyen o te inhabilitan de tu cargo por tanto tiempo. O sea, pero volvemos otra vez a lo mismo, con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, automáticamente el Congreso borra la norma, automáticamente el Congreso borra la norma. O sea, ¿está constreñido a que que borre la norma inmediatamente? No. Pero al caso prácticamente sería lo mismo, porque ¿qué pasa si la Corte ya hizo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto de una norma, llámese federal o local? Ya sabe cómo, mediante precisamente la reiteración, que es otro tema, y viene la reforma judicial, el precedente judicial. Se tiene que llegar a 5 casos análogos e ininterrumpidos, como la jurisprudencia
por reiteración, es lo mismo. Para que haya declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene que haber 5 resoluciones de la Corte, pero ahí viene lo peor, Froilán. ¿Cuál es lo peor? Que debe de haber al menos 8 votos de los ministros. Y entonces, si nomás, ¿cuántos ministros tiene la Corte? 11. ¿Cuánto es mayoría? 6. Y si 6 dicen que es inconstitucionalidad la norma, porque la ley de amparo y la Constitución dice que al menos debe de haber 8 votos. Otro problema. ¿Y cómo? Diría otra vez don José Barragán, y esa aberración, si ya hay mayoría, ¿para qué quieres 8 votos? Ya tienes 6. Bueno, si ya hay un precedente, ¿para qué quieres 4 más? O sea, ¿se le va a seguir aplicando la norma a las personas? Sí. Bueno, acuérdense el procedimiento. Primero son, a la segunda es como la campanita. ¡Ey, Congreso, emisor de la norma! Ya declaré en un segundo asunto, la inconstitucionalidad. Tiene su sentido, vámonos a la exposición de motivos. Oye, puedes derogarla. Primera oportunidad, derógala. Ya quítala, es inconstitucional. ¿Lo constriñe? No. Y ahí queda el artículo. Ok, está bien. Tercer caso, cuarto caso, quinto caso. Congreso, te dije que ya había declarado por segunda ocasión la norma inválida. ¿Qué crees? Ahora ya hay jurisprudencia, ya son 5 casos. Y ahora sí ya hago la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Publiques en el Diario Oficial de la Federación y ya no se tiene que volver a aplicar esa norma. Si la aplicas, ¿qué crees? ¿Qué va a pasar? Bueno, viene el proceso, hay denuncia y viene el procedimiento. Hay un incidente, se tiene que denunciar 3 días y lo peor, tiene que haber una resolución y luego esa resolución admite recurso, inconformidad. No, hombre, pues si tan sencillo es que si el que la dicta la borra, pues por eso, ¿por qué desde 1857 no se siguió conservando esa facultad al Congreso y el que la crea la borra? Y la borra rápido. No que ahorita, con todo y declaratoria general de inconstitucionalidad, vea lo que tiene que pasar para que no le desapliquen la norma. Eso sí, yo no creo que haya un autor. Ahora viene otro problema, porque dice la autoridad, y estamos hablando de un Congreso, o sea, el Congreso de la Unión o una legislatura de una entidad, y entonces dice el artículo 210, si tú vuelves a aplicar la norma, declarar que ya se hizo declaratoria general de inconstitucionalidad, 2 cosas, te vas a la cárcel y te destituyo. Pero dice a la autoridad, y yo estaba pensando, a ver, irán a destituir a los 30 y tantos diputados que tiene la legislatura de Jalisco, digo 30 y tantos nomás por decir, ya no me acuerdo ahora que estoy en otra entidad federativa, irán a destituir a los 500 diputados, pero el Congreso además tiene senador, pues ¿a quién? ¿A cuál autoridad? Está como en el caso del amparo, ¿no? ¿Contra quién se van? Cuando no se cumple con la ejecutoria, pues primero con el superior jerárquico, pero yo me pregunto, y en el caso del legislativo, en el caso del Congreso, ¿a quién se va a meter a la cárcel? ¿A quién se va a inhabilitar o a suspender? ¿Verdad? ¿A todos los diputados de Jalisco? ¿A todos los diputados federales y a todos los senadores? ¿A quién? Bueno, pero aún así yo creo que no haya un legislador que se aviente o alguien, una autoridad que se aviente. Bueno, pero aquí yo creo que me estoy perdiendo, porque cuando está hablando de autoridades a quien aplique, ¿no? A lo mejor, a ver, fíjense cómo es esto del derecho. No se estará, en el caso del matrimonio de personas del mismo sexo, no se estará refiriendo al oficial del registro civil, porque dice la autoridad, pero dice la emisora. Ojo, interpreten. Eso es un ejercicio de interpretación, ¿eh? O sea, a ver, si ya hizo la Corte una declaratoria general de inconstitucionalidad, un ejemplo, ¿no? En Jalisco ya dijo que el artículo ese donde dice que el matrimonio, ya sabemos que no es el supuesto, Jalisco es un caso de excepción, tiene otra, ahí hubo unas adiciones y todo, pero vamos pensando,
que es una entidad federativa donde todavía ahí dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y resulta que ese artículo, mediante un amparo, ya se declaró inconstitucional. Y entonces ya no fue uno, fueron 5, ya hay declaratoria general de inconstitucionalidad. Aguas, señores oficiales del registro civil, si me están escuchando. Les llegará hasta ustedes cuando les llegue, porque ha habido muchos casos, les llegará ante ustedes. Lo que dice el artículo 210, o sea, el oficial del registro civil, si le dice a la persona que llegó a casarse, que no pidió amparo, no es a quien se le concedió ni nada que ver, sino que es cualquiera de muchos y dice, vengo a que me cases, y miren, es abogado, o es abogada, esa pareja del mismo sexo, es abogado, miren, y lleva una risa, porque fueron a la facultad, fueron a estudiar Derecho y aprendieron muy bien amparo, y ya saben de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y están viendo al oficial del registro civil así, con una risa sarcástica, como esperando a que les diga, no te voy a casar, para ponerle una sacudida y decirle, ya sabes lo que te va a pasar si tú me vuelves a aplicar ese artículo que ya la Corte lo declaró de manera general inconstitucional, o a ¿cuál autoridad es a la que se refiere el artículo 210? Porque dice la emisora, ¿verdad? Bueno, en fin. No sé, Froilán, a lo mejor ya también te confundí más, ¿no? Pero sí es muy buena tu pregunta y es muy buena la respuesta. Pero... Bien, maestro, tenemos una última pregunta de José García Castañeda. Dice, ¿considera que la ampliación y reconocimiento del interés legítimo para acudir al amparo purga en contra de la fórmula Otero? Ya lo dijo la Corte que no es lo mismo. No sé, también fue mi alumno y te voy a poner tacha porque no escuchaste las tesis que te leí. Te la voy a leer. Bueno, más bien dicho por ahí, te la voy a pasar porque es la que no tenía. Pero ya dijo que no es incompatible, son dos cosas diferentes. Y tendríamos otra vez que irnos a la historia. El artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas era individualista, era nada más la persona. ¿Quién se imagina? Tendría, José, que otra vez irme a la historia para ver el antecedente del artículo 25, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que irnos a Francia, 1789, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tendríamos que entender cuál fue porque una pregunta, ¿cuál fue la causa de la Revolución Francesa, abogados? Déjenme decirles que hasta ahorita no hay una respuesta uniforme. Hay una diversidad de respuestas. Ahí entran los marxistas, sí, el materialismo, ahí entran los liberales, y así una serie de corrientes. No podemos tener una respuesta de cuál fue la causa de la Revolución Francesa. ¿Cuál cree usted que haya sido la causa de la Revolución Francesa? Lo que sí es un hecho es que cambió completamente. Ese también fue un nuevo paradigma, con el acta, con la declaración precisamente de los derechos del hombre y del ciudadano. No es la Declaración Universal, esa es la que sigue por la ONU a nivel internacional, ya después de las guerras, ¿no? En 1948. Acá estoy hablando de 1789, en Francia nada más. Para aterrizar precisamente con la pregunta, porque usted está hablando del interés legítimo. Y entonces esa es otra cosa. Porque ahí, aunque no quiera lo que yo le decía, aunque no quiera, dígame en el caso de Puerto Vallarta cómo va a derrumbar el edificio y nomás dejarle el pedacito para que vea al que promovió el amparo. Pues no se puede. Dígame cómo va usted a obtener que, por ejemplo, en un área donde hay un impacto ambiental, nada más a quien le está causando, a quien pidió el amparo, se le dé nada más esa protección. Pues no se puede. O sea, dígame en el caso de Mininuma, lo que le decía, cómo nada más, únicamente para quien pidió el amparo, le van a hacer 2, 3 cuartitos ahí para que se atiendan, y nomás a él le van a dar medicina,
pues eso no se puede dividir. Es o todo o nada. O sea, eso es algo por naturaleza lógica, ¿no? Entonces, la cuestión del interés legítimo, que otra vez historia tiene su antecedente, y estamos entonces hablando que ya desde que yo me acuerdo en la facultad se debía de tratar, pero pues ahí medio lo tratamos, pero debemos de tratar las garantías sociales, los derechos sociales. Y entonces tendríamos que ver el antecedente y la evolución histórica de los derechos sociales. Me fui hasta Francia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí, la sociedad importa, pero ahí lo más importante era la persona. Tan es así que menciona mucho los derechos naturales, los derechos de la persona. Es más, ni siquiera menciona el término derechos humanos, los derechos de la persona, los derechos naturales de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro que los derechos sociales, las garantías sociales vienen evolucionando. ¿Qué tema le gusta para tratar los derechos o garantías sociales? Pues el más moderno, pues podemos tener, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, hablando ahora de la modernidad, y sobre todo con esto de la pandemia, todo esto de la era digital, ¿no? Antes el tema ambiental, esa sí la traigo, la tesis, esa sí la traigo, dice: relatividad de las sentencias en el juicio de amparo en materia ambiental. También tengo la otra. Yo no entiendo por qué aquí se me quedó, la tesis no la tengo, pero la respuesta es que no pugna, nada que ver. La otra tesis, no esta, déjeme ver, porque no quiero dejarlo, ahora sí, como dice don José Barragán, a medias, ¿verdad? Hablando de la relatividad de la fórmula Otero, no quiero dejarlo a medias. Déjeme ver algo, permítame, por favor, para darle al menos el número de registro, ¿verdad? Y ahí está la respuesta en ese criterio de la Corte. Nada más con el puro rubro, ¿sí? Con el puro rubro, ahí va a ver usted, principio de relatividad, no es este. Sí es este. Miren nomás, traigo tantas cosas en la cabeza que aquí la tengo. Bueno, ahí le va. Principio de relatividad de la relatividad, su reinterpretación a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Ahí está la respuesta, José. Registro 2016-4425, ¿sí? Y le voy a decir nada más así el extracto, ¿sí? Así nomás el extracto. Lo anterior implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente su sentencia a la protección de derechos de las personas que hayan acudido al juicio de... Sin embargo, ahí le va, lo último, es perfectamente admisible que al proteger al quejoso, indirectamente y de manera eventual, se beneficia a terceros ajenos a la controversia constitucional. O sea, compañero José, en nada, no, por favor, confunda esta cláusula Otero sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare con las acciones colectivas, con el amparo en cuanto al interés legítimo. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, como son dos cosas muy diferentes, no chocan. Leí la ejecutoria de esta, no es jurisprudencia, es solamente un precedente, es una tesis aislada, ¿sí? Lean el precedente, la pregunta de usted, ahí va a encontrar más técnico y más explicado que yo, como yo lo hago, la respuesta a su pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidro. Con este ejercicio, pues llegamos al final de este evento. No sé, hay varios comentarios donde le agradecen y lo felicitan, maestro. Luego se dará la oportunidad de revisar los comentarios en el propio evento. Es que para mí, perdón, para mí es un gran gusto
porque como escucharon ustedes mi reseña curricular, pues ahí empecé dando clases y de amparo. Entonces, todos los que preguntaron, excepto Nava, pero pues a ella le doy la asesoría de la tesis, pues me conocen y los conozco. Entonces, pues les agradezco mucho, sinceramente. Créanme que me falta mucho, créanme que, compañeros, ¿hace cuánto nos vimos? En el 2002. Y todavía estoy aprendiendo con ustedes, ¿no? Entonces, definitivamente nunca va a terminar esto. Porque ahora me di cuenta de algo, por eso insistí, hice énfasis. Más bien el tema debería de ser la historia y que quede la moraleja y que quede el mensaje respecto de que lo que ahora a mis 45 años, después de dar hace más de 20 años clases en el CUCSUR, compañeros, estudien la historia. Estudien la historia del amparo, estudien la historia de todo y van a ver qué fácil se les va a hacer ser verdaderamente abogados exitosos. Pero también estudien la filosofía. Por ahí les haré llegar a muchos, pues ya les hago llegar mucha información, esa nota precisamente sobre que la filosofía desde abajo tiene que enseñarse. A los niños tiene que desde abajo enseñárseles la filosofía. Y entonces pudiéramos, a lo mejor, como aquella vieja película de 1000 y tantos que se llama Shangri-La, la ciudad perdida, pudiera a lo mejor haber una ciudad donde pues todo el mundo es ético, donde no se ocupa policía, fuerza pública, porque nadie rompe las reglas, todo el mundo las acata, pero eso es utópico, ¿verdad? Y más en México. Entonces, sí se puede con la filosofía, sí se puede ser honesto, sí se puede vivir de su sueldo. ¿Cuánto se ocupa para vivir feliz, honestamente, desempeñando de manera digna esta labor? Y por eso mi mayor agradecimiento a ustedes, a el doctor Enrique Flores, a la doctora Laura Fong, a usted, doctor, a mi compañera Natasha. La verdad, no saben el agradecimiento que tengo hacia ustedes, hacia la institución, mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. Yo aquí doy clases en Sinaloa gratis, pero no porque no me permita la Constitución cobrar por mi función, porque yo quiero dar clases sin cobrar. Entonces, pues la verdad de las cosas es de que a través de la filosofía me he dado cuenta que podemos alcanzar eso utópico de lo que habla esa película de Shangri-La. Les agradezco de nuevo y pues vamos a seguir porque estoy marzo 19, mayo 20 y tantos, 2 veces en mayo, y viene lo bueno, porque de lo que hablé yo no soy especialista, de lo que voy a hablar, que es el amparo directo, más o menos porque estoy en un tribunal colegiado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Con esto, pues, damos por cerrada la ponencia del maestro Ramón Isidro. Doctora Natasha, ¿algún comentario que quiera hacer? Le cedo el uso de la voz. Sí, claro. Nada más agradecer a los compañeros que estuvieron siguiéndonos en la transmisión en vivo, alumnos, egresados, público en general, profesores, a todos, muchas gracias, pero muy en particular quiero dar mi agradecimiento al maestro Isidro, porque fue excelente la participación, su ponencia, todos aprendimos mucho, yo hasta recordé las clases de amparo en algún momento, las de la licenciatura y las de la maestría juntas. Yo agradezco de verdad tu colaboración, tu participación y tu apoyo que siempre has mostrado hacia el centro universitario. Gracias por todo. Gracias. Es todo. Muchas gracias, doctora Natasha. Maestra Moni, ¿quiere agregar algo para cerrar la transmisión? Muchas gracias, maestro. En serio que fue una gran conferencia, muy claro. Y estamos felices pues de que usted sea maestro también de nuestro diplomado. Ok, y yo. Los que me están viendo, que me conocen y fueron mis alumnos, hola,
o los que son mis amigos. Hola, ¿cómo están? Gracias. Disculpen. Gracias, maestro. No aguanté la emoción. Para servir. Gracias, maestro. Pues con esto llegamos al fin, maestro. Muy agradecidos con su disertación. La verdad que nos ha llevado nos deja muchas tareas a todos donde debemos empezar a buscar, ampliar la información que nos ha compartido, ¿no? Que al final de cuentas es la idea. Vamos iniciando el diplomado. Entonces esperemos que todas estas dudas que se generen aquí, que se generaron en este evento, los que están inscritos en el diplomado, pues puedan ir aclarándolas poco a poco conforme se va desarrollando el mismo. Pues de nuevo, muchas gracias al maestro Ramón Isidro Ruiz por esta grata disertación y grata conferencia. Les pedimos a todos que sigan continúen los días más adelante, tendremos más eventos de transmisión en vivo, por lo que los invitamos a darle me gusta a la página de la Maestría en Derecho para que tengan ahí las notificaciones al día. Gracias a todos, siendo déjenme precisar la hora, las 7:42 de la tarde del día 23 de febrero, pues damos por cerrado lo que tiene que ver con la conferencia inaugural y queda abierto el desarrollo del diplomado en amparo. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan bonita tarde. Buena tarde. Estén bien. Muchas gracias.